vamos a hablar de cortes, así como también a nivel del bulbo raquídeo, que tenemos 3 cortes, que sí ya lo vimos. Bien, aquí no hay como un límite exactamente marcado sobre qué nivel o a qué nivel va a ser el corte de del puente, pero, por así mencionarlo, digamos que va a ser a nivel o superior al origen aparente del quinto par craneal e inferior al origen aparente de este mismo par craneal. Digamos que esos van a ser como las regiones por la cual se va a hacer estos cortes transversales. Ahora bien, a nivel de estos cortes transversales también vamos a tener una pequeña diferencia, algo así como en el bulbo raquídeo, en el cual en el bulbo raquídeo les había mencionado que tenía porciones abiertas y porciones cerradas. Aquí va a ser más o menos lo mismo. ¿A qué me refiero esto? Estos son como los dos cortes, de puente, y a lo que me refería de porción cerrada y porción abierta, de igual forma, es que en la parte de atrás, por ejemplo, de este primer corte, este es el primer corte y ese es el segundo corte. Este primer corte, digamos que va a ser en la porción de hasta abajo, que es esta, y el segundo corte va a ser en la porción de arriba. Entonces, ¿a qué me refiero? De que si ustedes recuerdan también una porción posterior, perdón, una vista posterior, teníamos más o menos así, en la fosa romboidea. En esta fosa romboidea, pues ya lo sabemos, se divide en dos, una porción superior y una porción inferior. La porción, nosotros vamos a hablar de la porción superior, que es propiamente puente, y ya la porción inferior ya hablamos cuando tocamos el tema de bulbo raquídeo. Este puente, a su vez, ya dijimos, se va a dividir en dos, en cuanto a los cortes transversales. De igual forma, ese es el primer corte y ese es el segundo corte, que es lo que tenemos acá, primero y segundo. Bien, entonces aquí va a haber unas pequeñas diferencias en cuanto a estos niveles de corte. Pues sí, sí son importantes que se las sepa. Ahora bien, en este puente va a haber otros núcleos diferentes en cuanto a bulbo raquídeo. Ya más o menos les dijeron ayer cómo va a ser conformado, pero aquí vamos a ser un poco más específicos. Como ven, hay un montón de puntitos, tachas, flechas y lo que sea en cuanto a puente en el primer corte hablando, o sea, en la porción inferior. Ahora bien, les voy a ir preguntando qué creen ustedes que es cada uno de estos puntitos. Empezando con Neto. Neto, este que parece como ceja, esto, ¿qué crees que es? ¿O qué es exactamente, Neto? No, bueno, No, Alejandro, es eso. No lo sé. Maxim, ¿qué es eso? Ya pues, están dormidas. Camila, ¿qué es? No, no sé. Simón, Nática. Andrés Antonio, no sé quién seas, pero dime. Es la rodilla, ¿no? Del nervio facial. Casi, pero no. ¿Eres Solorio? Sí. Ah, no, no es. A ver, Rafa. Chuchín. No, Alberto, me agarraste en curva. No, eso sí no sé. Ya pues, esto que está de rojito es el fascículo longitudinal dorsal.
Esto. Ya les había dicho que el fascículo longitudinal dorsal nos ayuda a comunicar lo de arriba con lo de abajo, que tiene que ver con el sistema límbico. Aún no lo vamos a tocar, pero quiero que ustedes sepan que está ahí. Este es el fascículo longitudinal dorsal. Ahora bien, nos vamos más en la línea media y un poco más hacia adelante. Bueno, aquí de hecho se me olvidó otro pequeño núcleo. Esto de negro, las bolitas que en teoría acabo de poner. ¿Qué crees que sea, Andrea? Las de hasta arribita de las cejas. Esto que estoy haciendo más grande, lo de negro. El núcleo del nervio abducens. No, tampoco. Emiliano, ¿qué es eso? Esas bolitas de color negro. A ver, Mariana, si ya participas, dime. Mafer. El núcleo motor del nervio facial. Ay, no, te escucho un poco más fuerte, por favor. El núcleo motor del nervio facial. Ah, todavía no vamos por allá. A ver, Truquillo. ¿No sé el vestibular superior? No, andan muy perdidos. Ok. Esta porción es el hermanito, el fascículo longitudinal dorsal. Es el fascículo longitudinal medial. Esto de negro. Esto ya lo vamos a ver, bueno, no sé si hoy o mañana, pero quiero que se queden que este fascículo longitudinal medial es muy importante para bueno, para muchas cosas, pero lo más importante es para los movimientos de los ojos. Este fascículo, apréndenselo bien, ya después lo vamos a tocar. Es el movimiento de los ojos. Vamos a ver que hay movimientos rápidos, sacádicos y todo eso. Entonces, este fascículo es el que nos va a ayudar a conectar a los pares craneales que nos ayudan a mover los ojos, que nosotros ya lo sabemos que es el 3, el 4 y el 6. Es el que nos ayuda este fascículo longitudinal medial a unir todos estos. Ahora bien, acá hacia adelante, igual vamos a ir tocando poco a poco. Esto que estoy acá prácticamente coloreando, ¿qué estructura es, jefe? Perdón. ¿No sería el tegmental central? ¿El fascículo tegmental? ¿Cómo? ¿El fascículo tegmental? Fascículo tegmental, casi, pero no. ¿Qué más? Entonces, ¿no Michelle. sería el tacto espinal? Eso, correcto. No, no gusta. A ver. Así. Entonces, ya quedamos que sí se ve la presentación, ¿no? Sí. Simón. Ok, este es el fascículo longitudinal dorsal. Bueno, ya se lo vamos a tomar como el ejemplo. Este es el fascículo longitudinal medial, es lo mismo. Y este de acá es la vía o el fascículo tectoespinal. Que ya vimos para qué sirve este fascículo tectoespinal para los movimientos, ¿qué pedo? Para los movimientos rápidos. Bueno, sí, rápidos de los ojos con nosotros solo ver algún objeto. Tiene que ver con los folículos y todo eso. Ahora bien, ¿qué más nos falta? Ok, estos tres hermanitos, ¿qué núcleos serían, Rafa? Ni idea.
¿Qué tiene falta? Hasta que se conecta Kimberly. Estos 3 fascículos que están acá en la línea media, ¿qué núcleos son? A ver, Roland, ¿qué núcleos son? Son los motores del facial. Un poco más fuerte porque estoy medio sordo, por favor. Ah, que sí, son los motores del facial. Motores del facial, no. Aquí el palazo del jefe por ponerlo a las 8 de la mañana. Ok, vamos de nuevo. Dividimos esta porción en dos. Una parte posterior y una parte anterior. A la parte posterior también se le conoce como dorsal y a la parte anterior también se le conoce como ventral. Ayer les hablaron de términos que también se usan y que son importantes aquí que lo recuerden. Esto que está de amarillo, todo esto, a eso se le conoce como porción basal. Esto se le conoce como porción basal. Y a lo que está atrás, a lo que ya no está de amarillo, se le conoce como tegmento. Entonces el tegmento es lo mismo que la región o porción dorsal o la zona posterior. Es lo mismo, es todo lo que no está de amarillo. Y lo que está de amarillo ya se le conoce propiamente como porción basal, porción anterior o porción ventral. Esa es la forma en cómo nosotros vamos a saber cada uno de los núcleos en donde se encuentran. También a esta porción que está como, bueno, una subdivisión, por así mencionarlo, pongámoslo de azul, a esta porción mini pequeña donde está la vía piramidal y los núcleos pontinos, a eso de azul se le conoce específicamente como pie peduncular. Y hay otra región acá de verde, que es en la parte más posterior, ya pegado al piso del cuarto ventrículo. A eso de verde, o pues se le conoce como placa ventricular. Bueno, placa ventricular, PV. Estas son regiones que quiero que se aprendan o la forma en cómo se divide este, este, este puente, para que de alguna forma así vayan como relacionando las estructuras que hay. Ahora bien, si esto quedó claro, bueno, más bien les pregunto, ¿esto quedó claro? ¿O no? Bueno, lo tomaré como un sí, permítanme, deje borrar todo esto. También ayer les habían hablado de porciones sensitivas y porciones motoras. Entonces, esto que está acá adentro, o más bien, yo les había dicho también en bulbo raquídeo, que es más o menos similar a puente, que les había dicho en bulbo raquídeo que las porciones laterales del bulbo raquídeo, por ejemplo, acá imagínense que ese es el bulbo raquídeo, que no lo sé, que las porciones más laterales eran o habían núcleos sensitivos. Y les dije que las porciones más mediales habían núcleos motores. Digamos que aquí va a ser lo mismo también en puente. Las porciones más laterales van a haber núcleos sensitivos y las porciones más mediales van a haber núcleos motores. Esto es más o menos como una regla. Ahora bien, si y ustedes ya saben eso, esta porción medial o esos 3 puntitos, si ya saben que es en teoría motor, entonces, ¿qué sería? Neto. Si está neto. Es que, sí. A ver, un poco más fuerte, por favor.
Pues que pensaba que era algo del trigémino, pero si es motor, pues no. No necesariamente, incluso aquí en este corte dijimos que era el primer corte. Este primer corte, acuérdate que no va a estar, o va a estar abajo del núcleo del trigémino. Entonces no es. ¿No sería en todo caso el núcleo del abducens? No, como, como tienen en la cabeza el núcleo del abducens, no, se los adelanto, pues Oye, el Tico, ¿y núcleo del no abducens, es el núcleo del salivatorio y el lagrimal? correcto, es ese. Estos son los núcleos que están juntitos y es el núcleo salivatorio superior, núcleo lagrimal y el núcleo salivatorio inferior. Esos son los tres juntitos. Ahora bien, aquí este núcleo salivatorio superior, ¿qué par craneal es el que está relacionado con este núcleo salivatorio superior solorio? Ay, creo que era el facial y el glosofaringeo, ¿no? Nada más eso, no, ¿con cuál te quedas, facial o glosofaringeo? Ay, creo que facial. A ver, Andrea. Sí, iba a decir lo mismo, que el inferior era el glosofaringeo y el superior el facial. Correcto. Este es el facial y el núcleo salivatorio inferior es por el glosofaringeo. El núcleo lagrimal. A ver, aquí vamos a recordar un poco. Camila, ¿qué par craneal inervaba a la glándula lagrimal? Máfero, acuérdame cómo estaba inervada esa glándula lagrimal. Esto en teoría ya lo vimos desde hace casi más de 6 meses. No, mucho más. Rafa. A ver, Neto. No era por el trigémino, por ramas que venían tanto del maxilar como del olfatorio. Ay, cabrón. No, está fácil. Es facial. Así es. El núcleo salivatorio superior está relacionado con el facial, que este núcleo salivatorio superior, a ver, Andrea, como redención, ¿cuáles glándulas va a inervar el facial? La sublingual, la submandibular, la parótida y... ¡Ay! Me falta una, ¿verdad? Más bien, te sobra una. Ay, más bien es que el facial inerva sublingual y submandibular, ¿no? Ajá, Y la parótida es por el glosofaringeo. correcto. Así es como va a estar esto formado. El núcleo salivatorio superior se va a unir esas pequeñas ramitas con el facial, que este facial va a inervar a estas dos glándulas salivales, que no son las principales, porque la principal es la parótida. Es la sublingual y submandibular. El núcleo salivatorio inferior va a formar parte del par craneal 9 o glosofaringeo, y su función va a ser inervar la parótida. Dana, a esta función en general de inervación a las glándulas, ¿cómo se le conoce a esa función? A ver, ¿cómo? No te entendí la pregunta. Bueno, ¿cómo te lo podría replantear? O sea, ya sabemos que estos núcleos, salivatorio superior, salivatorio inferior y el núcleo lagrimal, inervan a las glándulas que ya sabemos.
a esta inervación, o sea, es como si yo te preguntara inervación motor o inervación sensitiva, que no lo es. Entonces, ¿cómo se llama esta función de la que hacen estos núcleos salivatorios y núcleos lagrimales para inervar a las glándulas que ya sabemos? O sea, tipo, si es, por ejemplo, una inervación parasimpática. Ok. Así va. Esta es la función parasimpática de cada uno de los núcleos. O también se le conoce como secretora. También les han dicho ustedes de nombres muy largos, que es, ¿cómo se llama? Aferente general, no sé qué, eferente, no sé qué, eso ya no se utiliza, es nomenclatura algo vieja. Entonces, solamente quiero que se queden que esto es una función parasimpática de los núcleos salivatorios y de los núcleos lagrimales. Bien. A ver, pues, ahora sí, tanto me estaban pidiendo. Ay, eso no. Aquí hay un puntito negro. Este puntito negro ahora sí está fácil de decirlo. Este propiamente es ahora sí, el séptimo par craneal o el facial. Y lo que está de azul acá más adentro es el 6. Permítanme. Es el sexto par craneal o el abducens. Aquí está lo que les había mencionado la vez pasada. Se había mencionado que este 7 va a rodear al núcleo del sexto par para poder salir. También ya habían mencionado que esta se le conoce como rodilla del facial. A todo esto, rodilla del facial. Y esta rodilla del facial nos daba en la porción superior de esta fosa romboidal una estructura anatómica importante que es de configuración externa. ¿Cuál es esa estructura? Ay, Maxim, de la que estamos hablando. No, a ver, Mafer. Pues Alejandro. Simón. Mate, Ya vi que me están estudiando, no los voy a fusilar. A ver, Michelle. ¿No es el colículo facial? Correcto. Que les dije que esto es pregunta de departamental casi casi. La rodilla del facial o esta pequeña vuelta que le hace el núcleo abducens. Esta se, se le conoce como por fuera en configuración externa como colículo facial. O eminencia teres, que eso también ya lo habíamos visto. ¿Cuántos núcleos faltan? Un chingo. A ver, Trujillo, esto que está de verde hacia un lado, ¿qué es? No, ni idea, la verdad. A ver, Rafa. Monse, ayúdale a Rafa. No, tampoco ni idea. Sí, ¿No es el núcleo vestibular? correcto. ¿Cuál? Ahí sí, llama. ¿Cómo? Ahí sí no sé, pero Les es el había dicho que vestibular. había cinco núcleos vestibulares, medial, lateral, superior, inferior y un núcleo accesorio. Y eso les dije que es importante, que a nivel del puente solamente había un núcleo vestibular. Y a nivel ¿Era el del bulbo era superior, el no? resto. ¿Cómo? ¿No era el superior?
Es el superior. Este es el núcleo vestibular superior. Es el único que está en puente, acuérdense de eso. Y ahora, otros me faltan. Esto es pregunta abierta. Está puntote rojo. ¿Qué vendría siendo? Todo este punto rojo. ¿Qué estructura es? ¿No sería el pedúnculo cerebeloso inferior? Correcto, es el pedúnculo cerebeloso inferior. Y ya vimos que es una unión entre el cerebelo y específicamente el bulbo raquídeo, pero pues aquí todavía se alcanza a ver porque es en la parte inferior. Ahora, las estructuras que están ahora, atrás y adelante, ¿esto qué es? Que eso también se encontraba a nivel del bulbo raquídeo y les dije que esos núcleos siempre iban a estar adelante y atrás de los pedúnculos cerebelosos. Los núcleos cocleares. Correcto. Son los núcleos cocleares. En este caso, este es el anterior y este es el núcleo coclear posterior. Esto o a nivel de puente, perdón, de bulbo, a ver si me sale un dibujo medio feo. Bueno, eso es una vista lateral. Habíamos quedado o habíamos visto que a nivel del bulbo raquídeo había o estaban estos núcleos cocleares. Ay, bueno, dibujé 3, pero en realidad son 2. Estos núcleos cocleares se encuentran propiamente en bulbo raquídeo, pero aquí lo que pasa es que a partir del bulbo raquídeo empiezan a subir estas fibras. Empiezan a subir y se alcanzan a ver ya hasta que llegan a puente. Estas fibras al subirse también se decusan, pero también se van de forma directa, todas estas fibras de los núcleos cocleares. Y esto es lo que se alcanza a ver acá, en este corte inferior del puente. Estas fibras lo que hacen es decusarse así. Unas se van hacia el lado contrario y las otras se van de manera directa, hacia arriba. Entonces su función es bilateral, así como unilateral. Ahora, a esta decusación de fibras, ¿cómo se le conoce? Bueno, pregunta abierta. A esta decusación de fibras, que ya lo habíamos visto, ¿cómo se le conoce? Cuerpo trapezoide. Correcto. Eso se le conoce como cuerpo trapezoide. Eso a veces lo suelen llegar a preguntar. Eso es una pregunta también media clásica, así como como lo del colículo facial. Entonces, esto sí es importante que se lo quede. A esa decusación de las fibras de los núcleos cocleares se le conoce como cuerpo trapezoidal. Ahora bien, otra pregunta también más o menos clásica. Cuando se decusa esta vía o este cuerpo trapezoidal, ¿cómo se le conoce a ese lemnisco? Ahorita vamos a ver un montón de lemniscos que hay. El lateral. Lateral. ¿Cómo? Lo que Lateral. dijo Solorio. Ay, es que no escuché un poco más fuerte. Lateral. Ah, sí, correcto. Se le conoce como lemnisco lateral. Que ahorita vamos a ver un montón de lemniscos. Porque no se borra. Ok, bueno, ya, X. Ayer también les habían mencionado, Zárate, que había muchos lemniscos en esta zona, vean. Son todos estos rectángulos que están aquí. Por si les llegan a preguntar, que no creo, realmente. Cuando se juntan todos estos lemniscos, ¿cómo se le conoce esa estructura? O sea, la unión de todos estos 6 lemniscos, ¿cómo se le conoce esa estructura? A ver, Simón. Dana, ¿cómo se le conoce a esas 6 estructuras en conjunto?
Ay, no, no sé. Bueno, sí, Montserrat. No, tampoco, no, ni idea. Andrea. No, tampoco. Trujillo, Sálvalos. No estoy seguro, pero se conoce como sistema de lemniscos, ¿no? Ay, ¿te la acabas de inventar o qué? No, es que bueno, a mí me tocó exponer de mesencéfalo y en el SNEL aparece así, una Eso imagen no lo pues sabía. con todos los lemniscos unidos. Eso no lo sabía, pero más para los compas se le conoce como semiluna sensitiva a todos estos lemniscos en conjunto. Ya sabemos que la parte más medial, esto de rojo, es el de la vía de cuneiforme y de Gracie. Y les había dicho que a este nivel de puente se invertía la región o las zonas somatotópicas. ¿Por qué? Porque recordemos que en médula espinal todo lo que estaba más medial siempre era relacionado al miembro inferior, pero acá en puente era al revés. Todo lo que está más medial, que es esto de naranja, ya es miembro superior. Y todo lo que está aquí de azulito ya es miembro inferior. Se invierten las fibras. Todo lo que era medial es lateral y todo lo que era lateral es medial. Ahora bien, si nosotros nos vamos a la parte un poco más lateral, que es esto de verde, es otro lemnisco, Celorio. ¿Qué lemnisco es? Trigeminal. Eso se los dijo Zárate, pero yo no estoy tan de acuerdo. Entonces, no es ese lemnisco trigeminal. ¿No es el lemnisco medial? Pues el lemnisco medial ya dijimos que es el rojito. Entonces sería el espinal. Es el espinal, sí. Ese es el lemnisco espinal. Y lo que está al del lado, el otro rectángulo de color negro, ¿qué lemnisco es, jefe? No, ahí sí no sé. Pensé también en el trigeminal, pero El no lateral, sabría. ¿no? Es el lemnisco lateral. Que este lemnisco lateral ya vimos que forma parte de las vías cocleares o de las vías auditivas, vaya. El lemnisco lateral. Aquí, en cuanto a dónde está el lemnisco trigeminal, hasta yo tengo dudas, la neta. Muchos dicen que está entre el espinal y el medial, y otros dicen que está entre el espinal y el lateral. No creo que les lleguen a preguntar tan específicamente esto en el examen, pero yo lo que a veces veo es que está entre el espinal y el medial. Entre esos dos lemniscos se encuentra este lemnisco trigeminal. Entonces, como ven, tenemos 4 lemniscos, 8 en total, 4 de cada lado. Entonces ya saben, ese conjunto se le conoce como semiluna sensitiva. Y si nos vamos más hacia adelante, tenemos un montón de núcleos. Son los núcleos pontinos, así como también los núcleos, núcleos pontinos y la vía piramidal, perdón. Vía piramidal. Que ya les había mencionado que en esta región, esta vía piramidal, se segregaba, o sea, no era tan uniforme, casi como un bulbo raquídeo o como un mesencéfalo. De alguna forma se segrega y pues, se parte como en varios pedacitos o en varias porciones. Entonces, de lo importante de puente. ¿Qué otros núcleos vamos a tener? Bueno, vamos a tener un montón más de núcleos, como los núcleos, ya se me olvidaron hasta los nombres, creo que hasta pedunculares o reticulares, pero como tal, esto es lo más importante. También vamos a tener vías o el núcleo del tegmento central y todo eso. Pero lo más relevante es lo que les acabo de mencionar, todos los núcleos que ya acabamos de ver. Ahora, si nosotros nos vamos un poco más arriba, en el segundo corte, que ya les dije que es en el segundo corte, aquí es donde ya se va a encontrar propiamente otro núcleo, otra vía, que es esto de azul, que esto forma ya parte del trigémino. Recordemos que el trigémino tiene una parte sensitiva
y una parte motora. Y también el trigémino va a tener un núcleo, bueno, va a tener 3 núcleos. Uno ya lo vimos, que es el núcleo medular o el núcleo del bulbo raquídeo. Y va a tener otro a nivel del puente, que es el núcleo pontino. Ya vieron también que en el bulbo raquídeo esta región tiene una función específica que es la termoalgesia. Ahora bien, aquí a nivel del puente, este trigémino tiene otra función diferente a la termoalgesia. ¿Cuál es esa función en específico? A ver, Mariana y Kimberly, ya díganme algo. Pues, Emiliano. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la función en específico del núcleo pontino del trigémino? No, pues no. Máfero. Alejandro. ¿No es ¿No el era tacto fino? tacto fino? ¿Qué dijiste, Camila? ¿Tacto fino? Eso, tacto fino. Recordando, en el bulbo raquídeo, la función de este trigémino o de este núcleo de esta vía es termoalgesia, que ya vimos que es lo de la región de la boca, de los dientes y todo eso, que se divide en núcleos polar, interpolar, etc, etc. En puente, la función es tacto fino. ¿Y de dónde? De la cabeza y todas esas regiones, tacto fino. Y nos falta uno de mesencéfalo, que eso ya lo vamos a ver después, cuando toquemos propiamente el tema de mesencéfalo. Entonces, aquí no hay como muchos cambios en cuanto al mesencéfalo o partes tan importantes. Lo único que quiero que se queden es que en este segundo corte vamos a tener estos puntitos azules. Que estos puntitos azules ya lo vimos en configuración externa, es el locus cerúleo. Este locus cerúleo nos ayudaba para secretar noradrenalina, que ya vimos más o menos para qué, o ya les había mencionado para qué sirve esta noradrenalina. Entonces, les pregunto, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿O ya todo bien? No, por mi parte bien. ¿Por qué reaccionas con una tristeza, Maxim? Yo solamente, es que no te escuché bien en dónde se encontraba el menisco trigeminal. Ah, entre el medial y el espinal. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, sí, en teoría ya saben más o menos esto, ya lo entendieron. Vamos un poco más con síndromes. Bueno, aquí en cuanto a los núcleos, creo que sus funciones, pues ya lo saben, ya saben para qué sirve el fascículo longitudinal medial, que les dije, el movimiento de los ojos, de la comunicación. El núcleo coclear también está de más, el núcleo vestibular también. ¿O tienen alguna duda en cuanto a la función de cada uno de los núcleos? O de las porciones o regiones que acabamos de ver, o vías. Ok, bueno. Si ya saben todo esto, a ver, qué chotas, no se puede borrar. Bueno, vamos con una imagen. A ver, puente. Acá. En síndromes aquí en puente, la verdad no me gusta porque son todos feos y no hay como mucha información. Hay un montón de síndromes, creo que hay hasta 10 síndromes. Les voy a decir los más importantes.
Y el primero que quiero que se queden bien es uno que solamente implica a esta vía, a la vía corticoespinal. Ese es un síndrome que cuando tenemos una isquemia de la arteria basilar, y ya sabemos que la arteria basilar va por todo el surco basilar, que ese se encuentra en la parte más anterior del puente. Aquí está el surco basilar, que aquí va a estar la arteria. Cuando nosotros tenemos una isquemia a este nivel, digamos que se va a lesionar toda esta vía. Toda esta vía. Este es un síndrome, no sé si es raro, pero que incluso las personas que hayan visto Doctor House se presentó este síndrome. ¿Qué síndrome? De hecho, tiene 3 nombres. ¿Cuál es el nombre de este síndrome? ¿No es el de Miller-Glover o algo así? No, el de Miller-Gubler es más que nada, tiene que ver con los pares craneales. Pero está cerca por ahí el de Miller, pero no. Bueno, aquí, Leí que era para, como algo de enclaustramiento o lock-in, algo así. correcto, es el síndrome de Lockett-In, síndrome de enclaustramiento, o síndrome del Conde de Montecristo, o de Cristo Valle. Ok, regresando un poquito, y ahorita lo vemos. En los síndromes del tronco encefálico, también se les va a conocer algunos como síndromes alternos. Eso no se lo dijeron, pero se los iba a decir, pero se me olvidó. Estos síndromes alternos, ¿qué quiere decir? Que va a estar afectado un par craneal y va a estar afectado una vía. O en este caso, y si ya estamos en puente, va a estar afectado un limnisco. Significa que el par craneal casi siempre es del mismo lado, ipsilateral. O sea, vas a tener las manifestaciones del mismo lado, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Y la vía o el limnisco te va a dar manifestaciones contralaterales. Contralaterales. Y el par craneal te va a dar manifestaciones ipsilaterales. Entonces, a eso se les conoce como síndromes alternos. Ahora bien, aquí para saber qué síndromes podría ser, o de las muchas opciones que hay, casi siempre, esto es más que nada mi punto de vista. Entonces, tenemos que ver sobre todo esta estructura importante, qué par craneal es. Porque si vamos haciendo descartes, este es el más rápido. Obviamente, si tienes una manifestación, no sé, del nervio trigémino, que no sientes nada de la cara y todo eso, por lo tanto puedes ir descartando las regiones. O siendo más específico, si tú tienes una lesión, no sé, de los ojos, si tienes alguna alteración de los ojos, pues por lo tanto descartas, por así mencionarlo, bulbo raquídeo y puente. ¿Por qué? Porque los núcleos motores de los ojos, a excepción del abducens, están en la parte del mesencéfalo, que es el 3 y el 4. Entonces, por ejemplo, eso es lo que nosotros podemos ir como averiguando, o podemos tomar como base para poder descartar algunas otras regiones. Entonces, no sé si quedó más o menos claro. Y pues esto es importante porque casi siempre estos síndromes se diagnostican por clínica. O sea, tú ves lo que tiene el paciente y casi tienes que saber qué tiene. Entonces, esto es lo característico de estos síndromes alternos. Las únicas vías que te van a dar manifestaciones del mismo lado solamente es la vía simpática o la vía hipotalámica. Te va a dar manifestaciones siempre del mismo lado. Esta es la única vía. Creo que hay otra, no recuerdo. Pero las otras, que son las otras vías o los lemniscos, nos va a dar manifestaciones contralaterales. Esto es como regla general. Entonces, esto sí, apréndanselo o quiero que les quede muy claro. Ahora bien, regresando al síndrome que está acá.
digamos que es una pequeña excepción a la regla. Entonces, si yo les digo que es el síndrome de Cristo o del conde de Montecristo, ¿qué te viene a la mente, jefe? ¿O por qué crees que se le conoce así a este síndrome? A ver, Chuchín, ¿qué se No, te no viene a la tengo idea. mente o a ver, Saúl, a ver otra vez. ¿No podría ser una parálisis del cuerpo? ¿Parálisis de qué? Parálisis general, O sea, que no pueda mover ambos, ¿cómo se llama? Ambos lados del cuerpo. a ver, Neto. Pues que ahí tengo duda porque yo había leído como que todo esto que me dices de un síndrome del mesencéfalo y pues también se le llama el conde de Montecristo por ¿Por una qué? una novela Ajá. en donde mm, era algo como de parpadeos oculares, pero digo que me salía, pero como síndrome medular, perdón, del mesencéfalo. Ok. Sí, todo lo que me dijeron, tanto Saúl como tú, Neto, están bien. Y aquí lo importante es que como se afectan las dos vías corticoespinales, se afecta todo, todo, todo lo que tiene que ver con movimientos voluntarios. ¿Y qué es lo que tiene que ver con movimientos voluntarios? Por ejemplo, vas a tener o vamos a tener anartria o disartria. Esto tiene que ver con articulación de las palabras, o sea, prácticamente va a estar tartamudeando la persona. Eso tiene que ver con anartria y disartria, va a estar tartamudo. Va a tener disfagia, va a tener afonía. ¿Qué más va a tener? Cuadraplegia o cuadraplegia, que sí, ya lo vimos la diferencia entre plegia y todo eso. Y todo lo muscular va a estar paralítico, pero aquí lo importante es que solamente va a mover los ojos. El movimiento de los ojos van a estar bien o sanos, por así decirlo. Solamente va a mover los ojos, ¿como quién? Como Cristo. Porque recordemos que murió en la cruz y todo y no se podía mover. Entonces lo único que podía mover son los ojos. Entonces por eso también se le conoce de estas formas, del conde de Montecristo. Eso, como dijo Neto, tiene que ver con una novela. Que en pocas palabras lo visitaron y le preguntaban muchas cosas y la única forma en la cual podía responder pues era con el movimiento de los ojos. Entonces por eso también se le conoce como el síndrome del conde de Montecristo. Ahora bien, a ver, mi compa, Hacia ese. ¿En serio? ¿Qué ¿alcanzan a ver el video? Sí, ¿Se escucha? Sí. Bueno, a ver. Desde el accidente ha tenido un continuo. No puedo levantarme. Pero ¿Qué le pasa a mis piernas? parece que todo. Oigan, que alguien me hable. Pero parece normal. ¿No me oyen hablarles? Así que esto. Ah, y un corazón para un trasplante. ¿Qué? ¿Mi corazón? Dios, no saben que estoy aquí. Oiga, genio. Creo que viola ciertas leyes de la ética arrancar órganos a alguien que aún está vivo. Tal vez también Gracias. otras leyes. Gracias. Oiga, vuelva a su cama, señor House. En realidad, Doctor House. Ese tipo También es hay uno doctor. en las fuerzas especiales de la Marina, pero no querrá enfrentarse a ese. En serio, qué interesante, pero está aquí porque estoy en su motocicleta, no porque yo necesito una consulta, así que vuelva a su cama. Me raspé el codo, solo necesito una buena dosis de Vicodin, pero este hombre tiene muerte cerebral. Claro que no. Así que olvida. ¿De eso? Tiene ondas cerebrales mínimas, no significa que esté vivo. ¡Estoy vivo! ¡Estoy aquí! Calor o frío, lo que ve es al azar, apenas discernible. Bienvenidos a Malditos Caliente.mx. anuncios. Bienvenidos los que buscan. Pero bueno, eso es más o menos lo que es el síndrome de enclaustramiento. Nada más puedes mover los ojos y te comunicas con un sí o con un no, parpadeas o todo eso. O los mueves de arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces, eso es el síndrome del conde de Montecristo. Mañana continuamos porque les digo, hay otros 3, 4 síndromes que quiero que se aprendan. Entonces, ahorita supongo que tienen clase, o por lo que me dijo el Simón. jefe, ¿verdad? Simón. Entonces, pues ya mañana continuamos con síndromes y si alcanzamos a terminar, empezamos con mesencéfalo configuración.